Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos. Hoy vengo con un tema bastante interesante que le puede servir a todos los que de alguna manera pues, quieren tener y sustentar su conexión luz, o las personas que quieren hacerse la liberación, y las personas que ya están liberadas, quieren seguir en su conexión luz. Entonces, este pedazo es muy importante, pues porque siempre se habla del aquí y del ahora y cómo vivir en el aquí y en el ahora. Y lo que intento explicar es cómo esta herramienta de Edgar Tolle, que es una persona que está en el holograma y que a través de un conocimiento que lógicamente proviene de la luz, nos permite a nosotros hacer un excelente trabajo para conservar nuestra conexión y también de esta manera prepararnos para dirigirnos hacia la liberación, ¿correcto? Entonces, es consciente y es lógico que muchas personas me dicen: César, a mí me gustaría liberarme, hacerme la hipnosis y poder salir del holograma en su momento, pero sí me gustaría estar mejor preparado, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque muchas personas no entienden de qué trata la preparación para esto. Y, y por eso intento, a través de esta herramienta, de este video, explicar cómo vivir de una manera práctica el aquí y el ahora. No simplemente voy a explicar qué enseña el libro, porque no tiene sentido enseñar qué enseña el libro. Voy a tratar de cómo colocamos en práctica el poder del aquí y el ahora. Si quiere leerlo, pues sería genial, pues podría ampliar mucho más los detalles y, y de esta manera, pues usted hacer un trabajo interior. Hay que hacer un trabajo interior, sí, hay que hacer un trabajo interior, pero tampoco se trata de convertir el vivir el aquí y el ahora en una paranoia, ¿correcto? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que saben que hay que vivir en el aquí y en el ahora, pero se convierte en una carga vivir en el aquí y en el ahora. Entonces, si se convierte en una carga, no estamos haciendo nada, porque se trata de nosotros finiquitar la gestación de energía endoplasmática, que es la energía la cual se nutren estas entidades. Recuerden que para estas entidades no tiene que ver lo bueno o lo malo, ¿sí? Ellas dicen, no es lo bueno, no es lo malo, es nuestra supervivencia. Ellos se alimentan de la energía endoplasmática que el ser humano genera. Esa es la manera como ellos existen, ¿correcto? Con la energía endoplasmática que los seres humanos eh, les generamos. Bueno, entonces vamos, para que iniciemos cómo se vive en el aquí y en el ahora, esta guía práctica para vivir en el aquí y en el ahora, y para que la coloquemos en práctica. Mire, para comprender esto y llegar a la cúspide, lo que quiero transmitirles ahorita, es importante que comprendamos las cuatro fases del pensamiento. Unos meses atrás tuvimos la oportunidad de platicar este tema, las cuatro fases del pensamiento, que la aprendimos por otro instrumento del holograma que fue Kevin Trudeau. Y él explica las fases del pensamiento como la incompetencia inconsciente, ¿sí? Es una fase del pensamiento, la incompetencia inconsciente. ¿Qué es el incompetente inconsciente? Pues una persona que no sabe. ¿Para dónde va Vicente? Pues para dónde va la gente. No le importa nada, pues sencillamente porque no sabe que no sabe. Entonces, ojos que no ven, pues corazón que no siente. Entonces, de esa manera, la persona no sabe que no sabe. Ese es el incompetente inconsciente. Una persona que está en un nivel de inconsciencia, ¿sí? En un nivel de conciencia, de incompetencia inconsciente, pues sencillamente no le interesan estos temas, le da igual y pues sencillamente seguirá su proceso. Ah, pues que tengo que venir a esta tierra 1200 vidas más para poder comprender de que esto es la granja humana, como habló el ex sacerdote Salvador Freyson, ya fallecido. Pues si tengo que reencarnar 1500 vidas para comprender esto, que las religiones y que lo bueno y lo malo hace parte de todo del mismo autor, pues tendrá que reencarnar y hace parte del proceso. Y por eso no se trata de usted entrar a contender con nadie. La luz no contiende con nada, porque la luz es puro amor. Entonces, esa es la primera fase del pensamiento, ¿sí? La incompetencia inconsciente. Ahora vamos a ver la segunda fase del pensamiento, que es la incompetencia consciente, ¿sí? Es cuando la persona al menos sabe que no sabe. Bueno, pues tremendo todas esas cosas que he podido comprender, tremendo todas estas cosas que he podido darme cuenta el día de hoy, pero hombre, estamos crudos. O sea, uno se preocupa en el diario vivir porque hay que trabajar,
porque hay que producir, porque hay que sostener a la familia, porque tengo que cumplir con mis trabajos de universidad, con mis trabajos cotidianos, tengo que cumplir con mi diario vivir, pero yo no sabía nada de esas cosas que ustedes me están diciendo y toda esa cantidad de situaciones. Yo no sabía esta realidad de la vida o esta realidad que pueden ver ustedes. Entonces, al menos esta persona ya es una persona inconsciente que sabe, ¿sí? Entonces está en la fase de incompetencia consciente, o sea que al menos ya sabe que no sabe nada, que hay que hacer algo, que es la incompetencia consciente, ¿sí? Sabes que no sabes, ese pedazo es muy importante, saber que no sabes, ¿sí? Esa parte, estamos en esa fase, sabes que no sabes y hay que hacer algo. Y ahí vamos a la tercera parte del pensamiento, la tercera fase, que es competencia consciente. ¿Cuál es esa fase de la competencia consciente? Bueno, es la persona que como ya sabe que no sabe, bueno, vamos a intentar hacer algo. Entonces, son aquellas personas que saben de que no deben de hablar de una manera negativa, por llamarlo así, a nivel de ejemplo, ¿sí? Pero hola, ¿cómo estás? No, así como cuando usted era pobre. ¿Usted cómo está? No, aquí en la lucha, aquí enfermo y esta cantidad de cosas. Y luego dice, ay, ¿verdad que yo no puedo hablar de esta manera? Luego dice, ah, ¿verdad que yo no puedo hablar de esta manera? Y corrige, ¿sí? Y corrige. Entonces empieza a ser como una lucha de hablar desde lo negativo y ahora a corregir porque está hablando de una manera negativa y a corregir porque hay que hablar de manera positiva porque lo que uno decreta, eso viene, porque eso hace parte de las leyes del holograma, ¿sí? Dime cómo te sientes y lo que usted siente, eso proyecta, lo que usted decrete, eso se empieza a materializar. ¿Sí me hago entender? Eso hace parte como de las leyes de la vida. Entonces, esta persona empieza a hablar negativo y empieza a traer cosas negativas a su vida. Eso hace parte de las cosas, del proceso. Entonces, empieza a corregirse. Ay, ¿verdad que yo no voy a hablar de esta manera? Pero bueno, al menos ya está en la fase de la competencia consciente. Y este es el detalle, y aquí quiero abrir un paréntesis, porque es aquí donde cuando las personas se dan cuenta de la hipnosis interdimensional, se dan cuenta que hay que liberarse y de que el proceso es liberarse, empiezan a hacer un trabajo en el aquí y en el ahora. Y se les olvida que vivir en el aquí y en el ahora, o a lo mejor no es que se les olvide, sino que no caen en cuenta de que vivir en el aquí y en el ahora en su máximo nivel es un proceso. Y ya vamos a hablar acerca de los niveles de vivir en el aquí y en el ahora, que es lo práctico de este video, que esto se trata, no simplemente yo voy a decirles, hablarles del aquí y el ahora, porque mucha gente habla del aquí y el ahora, pero ¿cómo lo coloco en práctica? De eso se trata este video, que vamos colocándolo en práctica y que finalmente lleguemos al máximo nivel de vivir en el aquí y en el ahora de una manera sincronizada y ordenada y que eso genere pues el bienestar de nosotros. Entonces, estamos en la fase del pensamiento de la competencia consciente, ¿sí? Entonces, esta persona se da cuenta de que no puede hablar de una forma negativa, pero sin embargo habla de una manera negativa. Lo que pasa es que cuando cae en cuenta, corrige. ¿Sí me hago entender? Entonces, es lo que sucede, de que no puede actuar de una manera negativa, ni dejarse llevar por la cólera, dejarse llevar por la rabia, por el impulso, no dejarse llevar, vea, por su mente reactiva, ¿sí? Que es la parte del inconsciente, no el subconsciente. La parte inconsciente es la parte de la cual usted siempre reacciona como con dos piedras en la mano, como que está preparado para defenderse. Esa es la mente reactiva, es la parte inconsciente del ser humano que siempre es negativa y siempre es impulsiva y negativa. Siempre está pensando lo malo, qué estará haciendo o hizo esto por esto y esto, se gastó el dinero, no vino porque estaba haciendo esto, esto y lo otro. Y finalmente, si tengo que mezclar esta palabrita aquí, el arconte utiliza esta parte de la mente inconsciente, de la mente reactiva, para turbar tu mente y turbar la mente del ser humano. ¿Sí? Da los choques eléctricos necesarios para que usted inmediatamente piense mal y actúe mal, inmediatamente reaccionó en acción negativa. Entonces, después cuando usted cae en cuenta, usted dice, ah, como decimos en Colombia, la embarré, no me dejé llevar por mis impulsos y actué de manera negativa, ¿sí? Entonces, afortunadamente existen herramientas que ahora las vamos a ver de cómo corregir
cuando yo estoy en esa fase de competencia consciente de que sé que tengo que hacer, sé qué es lo que tengo que hacer, pero en cierto momento me dejo llevar por el impulso y termino haciendo lo que no quiero, esto hago, que termino haciendo lo que no pretendo hacer. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo ideal? ¿Qué es lo ideal del poder del pensamiento? ¿Qué es lo ideal del poder de la hora? ¿Cuál es el éxtasis? ¿Cuál sería la meta a llegar a lograr viviendo el aquí y el ahora sin tener que estresarme? ¿Sí? Entonces, la meta del poder del aquí y del ahora es llegar al nivel de la competencia inconsciente, ¿sí? De la competencia inconsciente, llegar a ese nivel donde usted de manera inconsciente actúe como tiene que actuar. De manera inconsciente usted sea positivo, actúe desde lo positivo, actúe desde la neutralidad, actúe desde la imparcialidad, actúe desde el equilibrio emocional, ¿sí? Porque ese es el detalle, de que vivir en el aquí, en el ahora, involucra el equilibrio emocional, ¿sí? Recuerda que en cierto momento hablábamos de la ley del péndulo, de la ley del péndulo, ¿sí? Ni muy eufórico ni muy depresivo. En el mundo del trading, que es mercado de divisas, coloco este ejemplo porque me parece muy interesante, ¿sí? Cuando el trader gana dinero, eso genera felicidad y de hecho con eso mueven las redes sociales para que la gente se involucre invirtiendo en trading, en forex, en todas estas cosas que de verdad para mucha gente le causa mucha emoción. Pero si hay algo que se mueve en las emociones es en ese mundo del trading, porque cuando el trader gana lo pasan muy feliz, pero cuando pierde está demasiado triste. O sea, él va de extremo a extremo, de eufórico a depresivo. ¿Sí? Y así muchas personas viven la vida de extremo a extremo, o sea, no viven en el equilibrio del péndulo, ¿sí? El equilibrio del péndulo, ¿sí? O están muy eufóricos o están muy depresivos. Y se trata de vivir el aquí, el ahora de una manera equilibrada. Y esa parte es supremamente importante. Entonces, hacer el trabajo de la luz, ir en pro de la luz, de la iluminación espiritual, demanda un esfuerzo, sí, sí, yo no les voy a decir que es fácil, pero se puede, sí, se puede. Y por eso esto que les transmito hoy es una herramienta para que la empiece a aplicar, ¿sí? Cómo vivir el aquí y el ahora y no fracasar en el intento, ¿sí? Porque listo, hay un libro, se habla del aquí y el ahora, muchos terapeutas hablan de vivir el aquí y el ahora, pero bueno, ¿cómo generamos un sistema sistemático para que la persona pueda ir en ese proceso e ir mejorando a cada momento? Entonces, ya vimos las fases del pensamiento. Primera fase, incompetencia inconsciente, aquella persona que no sabe nada, ¿correcto? Entonces, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? La segunda fase del pensamiento, incompetencia consciente, o sea que al menos sabe que no sabe nada y ya eso es un indicio que hay que empezar a despertar, ¿correcto? Entonces, ¿en qué nivel de conciencia estás tú? Vamos a la tercera fase, que es la competencia consciente, o sea que sabes, pero no lo tienes en tu interior, no lo tienes en tu interior. Y esto me llama mucho la atención porque ustedes saben que en catástrofes, en situaciones caóticas de desastres naturales, la gente se acuerda supuestamente de su creencia, de su creencia. Y me llama la atención porque alguien decía, alguien explicaba que una vez estaba temblando y esta persona decía, San como te llames, líbrame, ¿no? Ella en su desespero, en su angustia, decía, San como te llames, líbrame. Se le había olvidado el nombre de su deidad, el nombre de su Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabía que sabía, pero no lo tenía donde en su subconsciente. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿por qué creen ustedes que en las principales religiones del mundo mandan a repetir? Y estas palabras las repetirás. Porque es una estrategia de las entidades programar a la gente y meterla en su subconsciente. Cuando usted lo ponen a repetir una tarea todos los días, mire, usted escribe la A de manera inconsciente. Usted se amarra, ¿sí? Los zapatos de manera inconsciente. Usted no tiene que pensar que se está amarrando los zapatos para amarrar los zapatos. Usted se los amarra de manera inconsciente. A ese nivel hay que llegar. Esa es la competencia inconsciente, ¿sí? Muchas personas
conducimos vehículos, ¿sí? De manera inconsciente, no nos dimos cuenta en qué momento metimos primera, metimos segundo, metimos tercero, lo hicimos de manera que inconsciente, ¿correcto? Entonces, ese es el máximo nivel del pensamiento, hacer las cosas de manera inconsciente. O sea que así como usted fue programado a lo negativo, de manera inconsciente, no tengo, no puedo, ¿sí? Ay, Chuchito, ayúdame. Ay, fulano, ayúdame. Usted lo dice de manera inconsciente, ¿sí? Hay que desprogramarse todo eso, ¿sí? Y empezar a hacer lo que sabemos, de lo correcto, lo que hemos podido ir comprendiendo desde la luz de manera inconsciente, o sea, llegar a vivir en el aquí y en el ahora de manera inconsciente, o sea, llegar a la competencia inconsciente, ¿sí? A vivir en el aquí y en el ahora, ese sería el máximo nivel de llegar a ese nivel de vivir el aquí y el ahora. Entonces, ahora, teniendo claro este contexto, vamos a mirar qué es vivir en el aquí y en el ahora, ¿sí? De acuerdo al contexto que hemos podido ir mirando. Entonces, sabemos que vivir en el aquí y en el ahora es vivir en el equilibrio, es ser conscientes de que estamos aquí, que estamos en este momento, disfrutar este instante, ser conscientes, número uno, de que el pasado no existe, de que el futuro no existe, ¿sí? Pero sabemos que la mente es un dispositivo que crearon estas entidades, ¿sí? Para atrapar al humano luz que está dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, en la medida en que al ser humano lo tengan fuera del aquí y del ahora, el ser humano es controlado por estas entidades. Ya sabemos de qué entidades hemos hablado. Si quiere, vayan a videos pasados porque en la meta de este video es enseñarte una forma práctica de poner y poder hacer el aquí y el ahora, ¿sí? Colocarlo en ejecución. Entonces, vivir el aquí y el ahora nos lleva a estar presente de este momento, de este instante, porque sabemos que si pensamos en el pasado, nos va a entristecer. Si pensamos en el futuro, nos va a deprimir, porque a lo mejor tu presente, dices, con mi presente que tengo, no voy a llegar al futuro que quiero. Entonces, ni el futuro ni el pasado, ¿sí? Por eso, en cierto momento, ¿sí? No quiero impulsar con esto el budismo o ninguna religión, ¿sí? Aunque sí podemos tomar píldoras, porque algo que es importante es que en cada religión la luz infiltró un 1% de verdad, un 1%. Pero lo interesante es que en el 99% de la religión del mundo lo que predomina es lo negativo. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué es el fin del sufrimiento? ¿Sí? Cuando usted no va al futuro ni va al pasado, ahí está el fin del sufrimiento. Si usted no va al pasado, no hay argumentos por el cual usted deprimirse, por el cual usted entristecerse. ¿Y qué pasa si yo voy al pasado? Pues si vas al pasado, te entristeces, empiezas a generar energía endoplasmática negativa, que es el alimento de estas entidades, y finalmente tú estás en el pasado que no existe, te entristeces, en el pasado que no existes, o si te vas al futuro, empiezas a generar expectativas que tampoco existen. Y se aplica el dicho, una cosa es lo que piensa el burro y otra es que lo está enjalmando. Entonces, por eso, de cierta manera, vuelvo y le digo, Yeshua transmitió ese mensaje muy puntual. No se preocupen por el día de mañana, porque es clave. O sea, encriptadamente de un mensaje que nos sirve a todos nosotros, los que quieren conservar o que quieren conectar con su mano luz, ¿sí? No se afanen por el día de mañana, o sea, no vayan al futuro, estén aquí y en el ahora. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es lo primero que hay que hacer viviendo el aquí y el ahora, ¿sí? Segundo, qué bueno sería la meta a lograr de usted cada instante, cada momento estar en el aquí, en el ahora, a cada momento, a cada instante. Pero yo diría que eso sería una fase, es un nivel de vivir en el aquí, en el ahora más avanzado. O sea que si usted pretende hacer todas las fases de vivir en el aquí, en el ahora, se va a convertir en un estrés. O sea que si el poder de la hora nos lleva a estar en equilibrio emocional, a no generar energía endoplasmática, a vivir en equilibrio emocional, que nuestra mente y nuestro corazón estén equilibrados, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el máximo nivel de vivir en el aquí y en el ahora?
Es que en su momento, cuando esta mente reactiva que está en la parte de atrás, llegue impulsivamente a reaccionar de una manera negativa y de una manera grotesca, inmediatamente ya esté controlado. Recuerde que este dispositivo, que es la mente, que es puesta a todos los seres humanos, ¿sí? Estas entidades lo tienen configurado, ¿sí? Para que reaccione impulsivamente. Pero si llega usted al nivel de control de que hay una situación que se va a salir de control y usted antes de salirse de control, inmediatamente esa mente negativa y reactiva, que es la mente inconsciente, ya está hackeada por usted de un trabajo interior que viene haciendo. Qué raro, mira, aquí normalmente yo actuaba de una manera impulsiva, actuaba igual. Si alguien me golpeaba la mejilla derecha, yo inmediatamente no le iba volteando la otra, inmediatamente iba reaccionando impulsivamente. Si alguien me decía uno, yo le respondía dos, ¿sí? O sea, estaba preparado, ¿sí? De manera que negativa, de la manera como no se debe reaccionar. Esa es la estrategia de estas entidades, dominar la mente del ser humano, dominar el pensamiento, porque en la medida en que dominamos de que estas entidades dominan el pensamiento, estamos en sus terrenos, ¿sí? Hay mucha gente que ha sido liberada, ¿sí? Pero ha sido recapturada nuevamente. ¿Cómo así? Claro, esta persona ha sido liberada, ha sido liberado, ha sido rescatado su mano luz anda con ella, pero le empieza a dar cabida al pensamiento, le empieza a dar cabida, le abre las puertas a los pensamientos, ¿sí? Entonces el arconte viene otra vez y se empodera de su mente. La persona empieza a ir al pasado, empieza a ir al futuro, ¿sí? Se deja envolver por las situaciones que le rodean, por problemas familiares, por problemas sociales, por problemas del país, por problemas económicos, por todo tipo de problemas. Y finalmente, ¿qué pasa? Empieza a turbar la mente. ¿Qué es turbar la mente? Es que finalmente tú no te sientas tú, sino que sientes una loca en tu cabeza. ¿Sí? Sientes una loca en tu cabeza. Por eso el cerebro se le llama la loca de la casa. Está piense y piense y piense y piense y no deja de pensar, que es lo que nos transmite el libro de Eckhart Tolle, El poder de la hora. ¿Sí? Que muchas personas piensan que es normal, ¿sí? Pero ¿qué diferencia hay entre un loco, ¿sí? Y las personas normalmente? No hay ninguna diferencia. El único detalle es que el loco lo que piensa lo dice en voz alta y la persona que supuestamente no está loca, ¿sí? Lo dice todo momento, en todo instante. La única diferencia es que él no lo dice en voz alta, pero es lo mismo. Entonces, la enfermedad de no dejar de pensar, ¿sí? En este momento la acaece todo el mundo sufre de este mal, de no dejar de pensar. No es normal, no es normal que los seres humanos no dejen de pensar. Entonces, ¿cómo colocamos en práctica? Entonces, lo que yo sugiero, ¿sí? De acuerdo a lo que he podido ir avanzando en este camino de la luz, es que comencemos con el poder de la hora, ¿sí? A vivir el eterno presente corporal, no yendo al pasado ni yendo al futuro, ¿correcto? ¿Sí? No yendo al pasado ni yendo al futuro. ¿Sí? Entonces, cada vez que usted vaya al pasado, se entristezca, inmediatamente usted venga a su presente, ¿sí? Haga el trabajo del eterno presente corporal, tóquese, venga aquí esta situación y no deje, ¿sí? Que el pasado lo entristezca, porque no hay nada ahí, solo tristeza. Por más que recuerde, no puede cambiar las cosas. Hay un problema que las personas tienen y es el problema del control, ¿sí? No ceder el control. Debemos ceder el control. Si alguien lo enviaste a la panadería, por decirlo así, por 3 pan de bonos y un buñuelo, pero resulta que te trajo un pan, no te trajo lo que tú esperabas. Esa es la realidad, acéptala. No tenemos el control. Tienes que soltar el control, ¿sí? Porque empiezas a pensar en que qué hubiera sido, pero el que hubiera sido no existe. ¿Sí? Entonces, vivir el aquí y el ahora es no irte al pasado de lo que podía haber sucedido, pero que no sucedió. Acepta el presente, suelta el control. Entonces, de esa manera, no vamos a entristecernos. Creo que ese es el primer paso para vivir en el aquí y el ahora. Ni ir al pasado, ni ir al futuro. Creo que es lo primero en lo cual debemos trabajar. Hombre, que lo ideal sería de que así estemos tomando un tinto, estamos en el aquí y en el ahora. Pero como lo dijo, lo decía
la persona que me ha instruido en todo esto, a la cual estoy muy agradecida, ¿sí? Él decía, mire, eh, ninguna persona que está en el programa puede ir 24/7 en el aquí y en el ahora. ¿Sí? Entonces tomemos las cosas con calma, vamos pasito a pasito. Qué bueno que pudiéramos estar 24/7. Estoy tomando un cafecito en el aquí y en la hora. Estoy con mi familia, los estoy escuchando, estoy hablando contigo, te estoy escuchando en el aquí y en el ahora. No dejo volar mi pensamiento. Qué bueno, que ese sería el nivel. ¿Cuál sería el máximo nivel? Que siempre esa persona que supuestamente nos saca la chispa, nos saca de nuestro juicio, ¿sí? Por ejemplo, hay un estrellón, a la persona se baja y empieza a insultarte, ¿sí? Tú inmediatamente tienes que concentrar en el aquí y en el ahora, para que todas esas palabras soeces, esos insultos que esa persona te está diciendo no te saquen de tu juicio cabal y vivas el aquí y el ahora. Pero eso en teoría suena muy bonito y es lo ideal, ¿sí? Pero lo práctico de este video es que te estoy diciendo cómo colocamos en práctica el aquí y el ahora. Entonces, colocar en práctica el aquí y el ahora es primero que todo trabajar. No vamos al pasado ni vamos al futuro, ¿sí? Y mientras vamos haciendo ese trabajo interior, vamos avanzando en el otro proceso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el trabajo interior para llegar al otro proceso? ¿Cuál proceso? Pues al momento de que cuando tú reaccionas de manera impulsiva, ¿sí? Por tu mente reactiva, tú ya estés en el aquí y en el ahora. O sea, estás en pleno control, pero no podemos dominar estas tres facetas de sopetón, de una. Entonces, ¿cómo hacemos para vivir en el aquí y en el ahora sin estresarnos? Porque si nos estresamos, estamos haciendo lo que a estas entidades les conviene, generar energía endoplasmática. Mire, me llama mucho la atención lo que digo, porque en estos días una persona me decía que ya, César, yo le dije a estas entes que conmigo no iban a poder porque yo estoy con mi humano luz y conmigo no van a poder porque yo estoy con mi humano luz. Yo le dije, venga un momentico, es que no se trata de que usted se exalte, ¿sí? Ni que usted rete a estas entidades llevan miles de años dominándonos, ¿sí? Tienen su inteligencia desarrollada al 100%. El humano normal tiene su inteligencia desarrollada un 5%. Entonces, no se trata de retar a estas entidades porque aquí no estamos echando demonios fuera ni lo que la tradición religiosa ha transmitido, que por eso estamos en ese bucle, ¿sí? Si las religiones fueran la escapatoria, la solución, ¿sí? De que el ser humano no viniera cada nada a esta tierra a seguir sirviendo de alimento a ellos, pues hace rato seríamos libres. Pero ¿por qué cree que no? El ser humano simplemente va de tumbo en tumbo, de religión en religión y piensa que su religión lo va a salvar. Recuerde la última enseñanza, lo que transmitíamos, ¿sí? ¿Sí? Si tú supieras que tú eres la luz, ¿sí? Y la gente piensa que esta persona que es la luz, piensa que es oscuridad. Y al Dios que adora piensa que es la luz. Y es al contrario. Usted es la luz y el Dios que usted adora es oscuridad. Porque el Dios que usted adora es un reptil, es un dragón. Sí me hago entender, ese es el detalle. Entonces, ¿quién es la verdadera luz? Usted, es al contrario, usted es la luz y el Dios que la humanidad adora es oscuridad. Sí me hago entender, que necesita de su luz para poder subsistir. ¿Y qué hacen todos los seres humanos? Pues le dan energía endoplasmática y ellos se sustentan ¿con qué? Con el ruego, porque cada vez que usted va a rogar, usted va desde la súplica, desde el dolor, ayúdame, por favor, súpleme, ayúdame. Y esta cantidad de ruegos y plegarias, ¿sí? Por eso Salvador Freixo decía, yo no entiendo porque detrás de cada imagen yo podía ver estas cantidades de arcontes, de entidades que yo en la calle veo que las personas las cargan por detrás de sus espaldas, las veo que detrás de esos ídolos hay acumuladas millares de millares, claro, porque se nutren del dolor, del sufrimiento, de la petición del ser humano. Y usted podrá decir, no, pero eso solo pasa en las iglesias del paganismo. No, cada vez que usted se encierra en su cuarto y empieza a invocar una entidad, o en cualquier lugar usted empieza a invocar una entidad, simplemente esa entidad se nutre de usted, se nutre de toda su energía endoplasmática, de su dolor, de su sufrimiento, de su petición. Ay, es que me hicieron un milagro, el que me hizo el milagro fue Dios. No, recuerden que el bien y el mal provienen de lo mismo. Ese es el gran engaño. Ese es el gran engaño de que la gente piensa de la dualidad. Mire, que la gente piensa que el bien es de Dios y el mal es del diablo. Claro, ¿sí? Entonces vienen a esta iglesia, es liberada, es sanada de una enfermedad y piensan que Dios la sanó. Y no saben de qué es guerra entre jerarquías. Simplemente es guerra entre jerarquías. Simplemente que esta persona llega a esta iglesia y esta persona llega y el amo de esta persona es un reptil. Pero en esta iglesia lo está esperando un pastor. Cuando esta persona cruza el umbral de la iglesia,
este pastor, ¿sí? O el dragón que está detrás de este pastor, dice, esta persona vino a buscar mis terrenos, así que usted se va de ese cuerpo y queda para mí. O sea, ese reptil se va de su cuerpo y esta persona ahora queda en manos de este dragón. Simplemente hubo un cambio de jerarquías, no fue que es que Dios la sanó y que no sé qué, no sé cuánto. Sí, la jerarquía, desde hacer cambio, no le importa ni quiera sanarla, porque la jerarquía no le importa al ser humano. Ellos dicen, ustedes son una raza inferior y es normal que las razas inferiores se alimenten de las razas inferiores. Bueno, no me quiero salir del tema, sigamos en el aquí, en el ahora. Entonces, lo ideal es llegar a la competencia inconsciente, de manera inconsciente nosotros ya reaccionemos en el aquí, en el ahora, centraditos. Pero entonces, ¿cómo empezamos, César? Entonces, empecemos primero que todo trabajando en no irnos al pasado y no irnos al futuro. ¿Sí? Cada vez que te vayas al pasado, te empiezas a sentir triste, sí, ya actuamos desde la facultad del pensador, desde la facultad del observador del pensador, ¿correcto? Entonces, actuando desde la facultad del observador, estamos viendo por qué me estoy entristeciendo. Ah, es que estoy pensando en tal suceso de mi vida, en cuando era pequeño, en cuando fulano de tal estaba vivo, o fulana de tal estaba vivo, ya empezamos a recordar. Vuelvo a mi presente, al aquí y la hora, el pasado no existe, ni el futuro tampoco. ¿Sí me hago entender? Entonces, de esa manera empezamos a aplicar el poder del aquí y de la hora práctico. ¿Sí? No nos vamos a entristecer por ir al pasado, ni vamos a entristecernos por ir al futuro, ni nos vamos a frustrar por ir al futuro. ¿Correcto? Entonces, mientras tanto, seguimos trabajando diariamente, diariamente. Entonces, César, ¿qué sucede? ¿Qué hago cuando yo sé que no me debo ofuscar? Cuando yo sé que no me debo alterar, pero ¿qué hago si la parte psíquica mía tiene ese programa? O sea, lógico, como una persona viviendo vida tras vida bajo el control de la mente, haciendo la mente sus pensamientos, lo que quieran con él, ¿cómo va a poder librarse? ¿Cómo desde la noche a la mañana va a vivir en el aquí y en el ahora? Yo entiendo eso, por eso hemos establecido este video, las pautas para vivir en el aquí y en el ahora. Entonces, ya sabemos que nos vamos a concentrar, nos vamos a focalizar en no ir al pasado ni ir al futuro, ya sabemos por qué. Mientras tanto, ¿qué seguimos haciendo? Nuestro trabajo interior. ¿Cuál es el trabajo interior? El trabajo interior es relajarnos, levantarnos o antes de acostarnos. Vamos a hablar de qué es una meditación en el aquí y en el ahora. Una meditación en el aquí y en el ahora, en el eterno presente corporal, es sentirte, ya sabemos, ¿sí? Nos sentimos, nos podemos sentar así como estoy yo, sentado de una manera cómoda. Ojo, nada de música, nada de mantras, nada de gorras, nada de mantos sagrados, nada de lo que utilizan las religiones, porque esos son dispositivos que conectan con entidades. ¿Sí me hago entender? Si usted hace una posición yoguística, ¿sí? Hace una posición yoguística o esta cantidad de cosas, automáticamente está conectando con entidades que van a venir como si usted las estuviese llamando. Y de eso no se trata. Entonces se trata de qué? De sentirse, de autosentirse, autocontemplarse. Entonces empezamos, ¿sí? Como concentrando nuestro pensamiento en nuestros dedos, vamos subiendo por los tobillos, vamos subiendo por las pantorrillas, ¿sí? Podemos tomar 3 respiraciones profundas antes de iniciar la autorrevisión. Entonces tomamos respiraciones profundas, inhalamos, exhalamos, ojo, sentimos, ¿sí? Cómo el aire entra por todas nuestras fosas nasales y cómo se expande nuestra caja torácica, ¿sí? Todo eso lo vamos sintiendo, ¿sí? Relajamos nuestros pies, relajamos nuestros tobillos, nuestras pantorrillas, nuestras rodillas, nuestros muslos, nuestra cadera, nos relajamos totalmente, ¿sí? ¿Y qué buscamos con eso, sí? Estar en el aquí, en el eterno corporal, ¿sí? Escuchar todo lo que sucede, suenan los pajaritos, por allá habla una persona, pero estamos aquí, en el eterno presente corporal. Ese es el trabajo diario que tenemos que hacer. Además, nos va a servir para reescribir una situación que se presente en el día. Entonces, ya expliqué, ¿sí? Cómo trabajamos en el aquí, en el ahora, cómo empezamos a sentirnos. De esa manera, ¿sí? Entonces, estoy en esta meditación de autosentirme. Ojo, usted no va a buscar conectar con nadie, ni va a buscar desdoblarse, que es que yo estaba así y se me apareció un ángel. Ojo, usted no busca conectar con nada.
¿sí? Usted lo único que busca es conectar con usted mismo, con su sentir, con su sentir. Ojo, iniciamos mirando nuestro cuerpo, ¿sí? Visualizando nuestro cuerpo, cerramos nuestros párpados, visualizamos nuestro cuerpo, vamos subiendo por los tobillos, por las pantorrillas, rodillas, muslos, cadera, abdomen, pecho, ¿sí? Cuello, hombros, espaldas, manos, todo esto visualizado. Pero ¿cuál es el fin? De que al final tú no inicies esta relajación sin visualización, sino que finalmente tú solo desde el sentir, ¿sí? Desde el sentir. ¿Y qué es el sentir? No pensar, no utilizar el pensamiento, ¿sí? Porque esa es la forma como conectamos con el humano luz. ¿Por qué? Allí es donde se derroca lo que la gente dice. No es que dejar la mente en blanco no se puede porque la gente va a conectar con una entidad. No, al contrario. Si por la gente estar piense y piense y piense, ¿quién cree que está detrás del pensamiento? Pues estas entidades. La única forma que usted conecta con su ser luz, con el aquí y la ahora, es no darle espacio a estas entidades, ¿sí? Es que no darle espacio a que ellas introduzcan pensamientos de futuro, introduzcan dentro de su mente pensamientos del pasado. Entonces, lo irónico es todo esto, de que bien lo decía ese libro que hace yo mucho tiempo tuve la oportunidad de leer. No comprendía todas estas cosas, pero llegué a este centro, a este conocimiento, pasito a pasito, comprendiendo muchas cosas, donde decía a estas entidades, ustedes piensan, ¿sí? Que esos pensamientos son ustedes, ¿sí? Y recuerden lo que yo explicaba en cierto video. Mucha gente termina haciendo el mal aquí y dicen, pero yo no entiendo, yo por qué hice esto, por qué hice tanto daño, ¿sí? Esta persona quisiera decir, es que no fui yo, entiende que no fui yo, pero él mismo se ve a un espejo y sabe que fue él, pero ya usted y yo sabemos la realidad, que el ser humano es inocente, que no es la persona, es la entidad que está dentro de ese ser. La entidad que está dentro de la persona utiliza el pensamiento, utiliza su cuerpo, hace la fechoría, finalmente esta entidad logra lo que quiere, generar energía endoplasmática, se sale de ese cuerpo, ¿sí? Y esta persona queda sintiéndose culpable y pagando a lo mejor un crimen, una situación que no cometió, pero es que lo hizo él, claro, físicamente, en este mundo 3D, él lo hizo, ¿sí? Pero si podemos ver quién mueve los hilos, nos damos cuenta quién fue el que hizo la maniobra. O sea que finalmente el ser humano termina siendo inocente. El que cometió la calamidad o el desastre o el caos fue esa entidad que se adueñó de ese cuerpo porque tenía una mente muy turbada, tenía una mente muy débil, tenía una mente de psicópata porque la trabajaron tanto que finalmente abrió la puerta, entró esta entidad e hizo lo que iba a hacer. ¿Sí? Ahí, de ahí donde radican los problemas mentales, que finalmente las entidades entran y controlan al individuo. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver el pasado al futuro? Es que eso hace parte del control de estas entidades. Llevarte al pasado para que te deprimas, llevarte al futuro para que también te deprimas, para que te frustres y de esta manera ellos empiezan el control mental de toda la humanidad y es lo que han venido haciendo siempre, 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 siempre. Bueno, entonces estamos en el aquí y en el ahora de manera práctica. Entonces, vamos a un punto que me parece importante. Entonces, ya sabemos que vamos a empezar a vivir en el aquí y en el ahora la primera fase, que es no ir al pasado ni ir al futuro. Cuando empecemos a irnos al pasado al futuro, tóquese, tóquese. La mente no puede hacer dos cosas a la vez. Cuando usted empieza a tocarse, no diga, no, me estoy tocando. No, su mente llévelo a este roce que están haciendo sus deditos aquí, a este roce que están haciendo sus deditos aquí, a este roce, a este roce y empieza a sentir. Entonces, lógicamente, como la mente no puede hacer dos cosas, se viene del pasado al aquí, a la hora, al eterno presente corporal, a tocarse, ¿sí? Entonces, vuelve a su centro, ¿sí? Esto sería lo ideal cuando se le presente un problema, una dificultad, pero lógicamente, la gente cuando está empezando no va a llegar a ese nivel. Finalmente terminó impulsivamente, actuando, respondiendo como no tenía que responder y va a decir, ah, la embarré, ¿y ahora qué hago? Entonces, aquí es donde vamos a implementar la fase de la limpieza psíquica, ¿sí? De la limpieza psíquica mientras que llegamos al nivel máximo del aquí y el ahora, ¿sí? Que es llegar a la competencia inconsciente, que de manera inconsciente nosotros vivimos en el aquí y en el ahora, pero puede ser un nivel muy alto, ¿sí? Ese nivel se llega de practicar el aquí y el ahora, a cada momento, a cada instante, pero sin estrés, ¿sí? Sin llevar la vida, pues, a tombos, ¿sí? Vamos a vivir el aquí y el ahora, pero suave, poco a poco,
porque vuelvo y le digo, sería imposible vivir en el aquí, en el ahora, en el holograma, cuando todos los días surgen problemas, surgen dificultades, pero poco a poco se va a imponer el aquí, el ahora sobre los afanes de la vida y todo eso. Pero por ahora, entonces, ¿en qué nos centramos para vivir el aquí, el ahora? En lo más importante, el no ir al pasado, no es lo más importante, todo es importante del aquí, el ahora, pero ¿cómo hacemos para ir avanzando de manera sistemática? Nos vamos a centrar en no ir al pasado y no ir al futuro. Entonces, ¿pero qué pasó? Si llegó el momento en que me salí de mi juicio cabal, me enojé, me ofusqué, empecé a generar chorros de energía endoplasmática porque alteraron mi sistema nervioso central y me siento hasta tiemblo de los sentimientos que generan. Recuerde, el cuerpo, ¿sí? El cuerpo, ¿sí? Los sentimientos son el cuerpo del pensamiento. Los sentimientos son el cuerpo del pensamiento. Los sentimientos son el cuerpo del pensamiento. Claro, cuando tú te sientes triste, ¿es por qué? Porque fuiste a recordar algo al pasado. Tú no te sientes triste porque sí. Cuando tú te sientes frustrado, es porque quieres algo del futuro que a lo mejor no lo tienes, o al menos tu realidad no te lo dice. ¿Sí ves? Entonces, los sentimientos son el cuerpo del pensamiento. Entonces, por eso le digo, si logramos dominar el pensamiento, es un gran avance que hemos logrado en el vivir el aquí y el ahora. Pero entonces, ¿qué pasa? Si llega un momento en el cual nos ofuscamos, nos enojamos y empezamos a generar energía endoplasmática, ¿cómo solucionamos? ¿Y por qué hay que solucionar? Claro, hay que solucionarnos. Si una persona tiene su conexión luz, ¿sí? Sobre todo, si esta persona tiene su conexión luz, sabemos que si usted vive en conexión luz, ¿qué es vivir en conexión luz? Vibrar alto. ¿Y qué es vibrar alto? En todo lo bueno, en todo lo honesto, a eso dedíquese, ¿sí? Esté viviendo el aquí, en el ahora, en el eterno presente corporal, en el equilibrio emocional, cerebro y corazón equilibrado, ¿sí? Entonces, en la medida que usted viva de esta manera, cualquier dispositivo, implante que tenga usted perderá su fuerza, ¿sí? Al último se neutralizará, a lo mejor en mucho tiempo. Por eso es lo importante de hacer la hipnosis interdimensional para que usted libere y conecte con su mano luz al 100%. ¿Sí me hago entender? Eso es lo importante. Pero, ¿qué pasa si esta persona ya ha sido liberada, ya tiene su conexión luz, ¿sí? Y tuvo una situación de estas, vuelvo y le digo, estamos en el holograma, ¿sí? No vamos a vivir en el aire, ¿sí? Donde no se presentan dificultades. ¿Qué pasa si a esta persona se le presentó una dificultad en la cual su mente reactiva, que es negativa e impulsiva, lo llevó a decir cosas que no eran a reaccionar, pero hombre, yo llevo trabajando entre mi interior y esta persona viene y me saca de su juicio cabal, voy a evitarla, no, antes con mayor razón, trate de estar cerca de esa persona porque esa persona es un pilar para que usted como persona, ¿sí? Se eleve espiritualmente. Esa persona es el instrumento que la vida le puso para que usted pueda superar ese reto y pueda elevarse y llegar a los niveles que la luz demanda. Algo muy bonito y muy importante es que, por eso le digo, ¿cómo comenzamos a vivir en el aquí y en la ahora? Con acciones. Por eso yo les decía, cuesta, sí, hay que pagar un precio. La luz, el lenguaje de la luz, el lenguaje que es puro amor, no es bla, 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 bla. El lenguaje de la luz son acciones, son hechos. Si me hago entender, son hechos, son acciones. Entonces, ¿qué pasa si usted se ofuscó, si se salió de su juicio cabal? Hay que corregir. ¿Cómo corrijo? ¿Por qué es importante corregir? Porque todas las noches, las entidades tipo 3 de la mañana, las personas suelen despertarse, ¿sí? Cuando esta persona en la mañana, en el transcurso del día, tuvo mucho movimiento, generó energía endoplasmática, generó mucho estrés, mucha preocupación, tuvo un tropel, como llama la gente por ahí, tuvo un problema con una persona, con un vecino, con la esposa, con los hijos, ¿sí? Si acostó de esa manera cargado, ¿usted qué cree que va a suceder? Por la noche lo sacan y lo llevan a la centrífuga, como yo llamo, ¿sí? Lo llevan a la centrífuga. ¿Cómo saca usted la miel de un panal de abejas? ¿Sí? En apicultura lo meten en la centrífuga, empieza a girar a alta velocidad y la miel se escurre y el panal queda totalmente seco. Entonces, de la misma manera, cuando el ser humano genera energía endoplasmática, lo abducen en la noche, ¿sí? Ay, pero es que yo no veo una vez que me abducen, te llevan en tu cuerpo energético, el cuerpo de la 4D que ya lo expliqué en el video pasado. Te llevan y te sacan todo lo que generaste en el día. Entonces, eso que tú generaste en ese problema, que te sacó de tu juicio cabal,
te lo van a exprimir todo. Por eso hay que hacer la corrección psíquica, ¿sí? Si tú eres una persona que ya está libre, ¿sí? Inmediatamente, mientras que llegas al nivel de la competencia inconsciente, mientras que llegas al nivel que de manera inconsciente tus problemas no te afecten, ¿sí? Que es el máximo nivel del aquí y la ahora, simplemente tú desde la tranquilidad, tú miras, tú te vuelves el observador del problema y no te saca de tu juicio cabal. Mientras que llegas a eso, si te presenta un problema, ¿cómo lo vas a corregir? Pues esta es la manera práctica como corriges. Te sientas en la noche antes de irte a acostar, ¿sí? Haces una relajación como expliqué hace rato, relajas, respiras profundo, ¿sí? Te sientas en el aquí y el ahora, sientes como tu cuerpo, el aire entra por las fosas nasales, cómo se expande tu caja torácica, empiezas a visualizar, ¿sí? Qué bueno que apenas te sientes, ya te conectes en tu aquí, en tu ahora, en tu tranquilidad, en tu paz. Pero es un proceso, entonces empezamos con la visualización. Finalmente, después de mucho tiempo, ya tú no necesitas visualizar porque automáticamente conectas. Porque hay que ir visualizando cada parte del cuerpo cuando estoy empezando. Porque usted intenta meditar, usted intenta relajarse, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, que tengo el negocio, que tengo los niños, que tengo que hacer esto. No va a poder. ¿Por qué? Porque le falta práctica. La mente es un dispositivo puesto por estas entidades, pero que finalmente, de la misma manera como ellos programan al ser humano, de la misma manera usted se reprograma. ¿Sí? Vuelvo y le digo. Por eso las religiones mandan a repetir, para que la gente se programe. ¿Sí? Pues de la misma manera, usted haciendo algo, lo mismo todos los días, ¿sí? Finalmente te vuelves en un competente inconsciente, o sea, que haces lo que tienes que hacer de manera que consciente. Entonces, de eso se trata, de intentar todos los días vivir en aquí en ahora, hacer el ejercicio del eterno presente corporal, ¿sí? No buscando conectar con nada, sino con usted mismo. Finalmente usted se sentó y usted ya automáticamente está en total paz. Cuando llega ese momento de total paz, de total tranquilidad, es lo que llamamos nosotros una autohipnosis. Una autohipnosis es un momento de relajación, de tranquilidad, que yo creo que la persona alcanza a llegar a frecuencias cerebrales de alfa y teta más o menos, ¿correcto? Porque recuerde que normalmente estamos en estado de vigilia, estamos en frecuencia cerebral beta, ¿sí? Estamos aquí en beta, o sea, estamos atentos. Esa es la frecuencia cerebral. Y pero una persona cuando está en hipnosis, ¿sí? Ya está en estado de sonambulismo, está ya por teta, delta, por allá. ¿Sí me van a entender? Pero en una autohipnosis, ¿sí? Podemos llegar a alfa y ahí es suficiente para nosotros limpiar psíquicamente nuestra psiquis y limpiarla. Entonces, ¿cómo la limpiamos? Vamos a esa escena donde tuvimos, ya después de que nos relajamos, ahora sí vamos a ese episodio donde tuvimos el altercado con nuestro hijo, llamémoslo así, o nuestra esposa, y lo vamos a corregir desde el amor, ¿sí? Desde el amor, como soltaste una palabra, por decirlo así, ofensiva, le vas a llamar hombre con amor a tu esposa, a tu hijo, mi hijo, esto es así, 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 ta, yo te amo mucho, te quiero mucho, lo que te digo por tu bien, y tú corriges esa escena, o sea, reescribes esa escena desde la bondad, desde el amor, desde lo más profundo de tu ser, desde el amor. Y como ya corriges o ya otra vez vuelves al presente, al aquí y la hora, empiezas a sentir tus pies, tus rodillas, pantorrillas y despiertas. Pero en manera psíquica corregiste, o sea, te vas a acostar en paz. O sea, y tengo que llamar a esa persona a pedirle perdón, no necesariamente. Esa persona tiene que hacer su corrección ella misma. Aquí lo importante es que a usted no se lo lleven, no lo abduzcan y no le quiten no le coloquen más implantes, porque usted está en el proceso si ya está liberado, pues el objetivo es que no lo vuelvan a capturar. ¿Sí me van a entender? Ya en su momento, desde el amor, pues la otro a la persona desde el amor y ya donde pues intenta como corregir la situación. Pero lo importante es no irse a dormir de esa manera. Esa es la limpieza psíquica que se logra con la autohipnosis. Por eso es importante la autohipnosis, porque la autohipnosis se llega hasta esa frecuencia, usted revisa todo lo que pasó en el día, en qué momento usted se saltó un poquito y empieza como a analizarse. Eso es lo bonito, de eso se trata de vivir en el aquí, en el ahora. Usted se ha notado que las religiones y la creencia te lleva al apocalipsis, a vivir un futuro que no existe. No, la verdadera espiritual está en el aquí, en el ahora. Hoy es el día, hoy es el momento, este es el momento, este es el instante, este es el aquí, este es el ahora. ¡Qué bueno! Que nosotros podamos salir a un paisaje con nuestros hijos, con nuestra familia, y como envié al fondo del video pasado, ¿sí? Unas imágenes donde, y aquí la pondré, donde están en el paisaje, todos con familia, y ellos están, mientras que uno está contemplando los árboles, el sol, el paisaje, el otro está contemplando en su mente las cuentas bancarias, las soluciones que tiene que hacer, todos sus problemas, miren, no está en el aquí, en el ahora. Entonces ya sabemos
que el máximo nivel de vivir en el aquí, en el ahora, es ser competente e inconsciente. Pero para llegar a ese nivel hay que comenzar por un lado. Pues la autohipnosis todos los días, ¿sí? Empezar a sentirnos, ¿sí? Y vamos a trabajar mucho en el aquí, en el ahora del eterno presente corporal. Ojo con irnos al pasado. Ojo con irnos al futuro, ¿sí? Cuando empieza a sentirse triste, conviértase en el observador. ¿Por qué? Me estoy sintiendo triste. ¿Por qué me estoy sintiendo ansioso? ¿Sí? Porque la ansiedad viene por muchas cosas, ¿sí? Cualquier cosa puede generar turbulencia mental, algo que te robe la paz mental, ¿sí? Yo recuerdo que cuando uno es niño, a un niño le van a dar un regalo y el niño ni duerme, porque al otro día le van a dar ese regalo y él no duerme y él ya está con su mente turbadita, pobrecito, de pensar cómo va a jugar con el carrito, cómo va a hacer con el armotodo que le van a regalar, ¿sí? O aquella gente que juega ese PlayStation, ¿sí? Perdió y ya está imaginando cómo va a jugar, cómo va a hacer las estrategias. Mire, pura turbulencia mental. Roba la paz del individuo. Finalmente, el individuo no vive el aquí y el ahora, vive un sueño, mire. Usted lo ve andando, pero son sonámbulos, están pensando otras cosas, ¿sí? Y lógicamente, es lo que dice Edgar Tolle, ¿sí? El ser humano vive una enfermedad, ¿sí? Y no sabe que es una enfermedad, y casi todos la padecen. Piensan que el loco es el loco y no saben que todos están locos. Entonces, de igual manera, espero que esto les haya podido servir. Entonces, en conclusión, la meta es vivir el aquí y el ahora, pero ¿cómo empezamos? ¿Cómo lo hacemos? Primero que todo, no vamos a ir al pasado ni al futuro. Cada vez que nos sintamos tristes, ¿sí? Nos sintamos deprimidos o generemos expectativas o empecemos a pensar mucho en algo que no tiene sentido, dice, pero esto es futuro, esto no tiene sentido. Nos empezamos a concentrar en el aquí, en el ahora, para estar tranquilos. Mientras tanto, vamos haciendo la autohipnosis, la autorrelajación, ¿sí? Y qué bueno que a medida que va pasando el tiempo, uy, mira, me estoy tomando este cafecito y lo estoy disfrutando. No estoy pensando en otra cosa que no sea el cafecito. Mira que cada vez que hablo con mi hijo, me gusta mirarlo, observarlo, cómo se expresa, cómo me hace muecas y todo, porque estás disfrutando, estás aprendiendo a disfrutar del aquí y de la hora. Lo que siempre se ha enseñado, ¿sí? Pero que es pura teoría, ¿sí? Siempre se ha enseñado que hay una reunión familiar y la gente está pendiente del celular. Sí, la gente no está en el aquí en la hora, está pendiente de un celular, pero ya tú ves que empiezas a poner en práctica cada situación de esta, ¿sí? Empiezas a vivir cada situación y finalmente te das cuenta que la felicidad no está en X lugar, que la felicidad no está allá, ¿sí? La gente piensa que tiene que ir a un templo, mire, la gente piensa que tiene que ir aquí, que tiene que ir allá, que tiene que ir allá, que tiene que ir más allá. No, aquí, dentro de ti está la verdadera felicidad, dentro de ti está la verdadera conexión luz. ¿Sí? Entonces, qué bueno ojo, y qué bueno cuando llega el momento en que se presentó una vicisitud de la vida donde tú dices, hombre, normalmente yo aquí hubiera actuado de una manera impulsiva, de una manera reactiva, ¿sí? Porque recuerde que la mente es un dispositivo hecho por las entidades a su favor, ¿sí? Que es lo que llaman la mente, ¿qué? La mente reptil. Y yo no reaccioné así. Qué bueno, ¿por qué? Porque ya estás haciendo el trabajo y finalmente pues lograremos. Entonces espero que esto les pueda servir para colocar en práctica el vivir el aquí y el ahora. Primer punto, no irnos al pasado, no irnos al futuro y cuando pase eso, inmediatamente conectar con el presente, eterno presente corporal. Hacer un trabajo diario, 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 para que finalmente lleguemos a la competencia inconsciente, a la competencia inconsciente, que de manera inconsciente se presentaron situaciones en la vida que de manera inconsciente estamos tranquilos y relajados, porque ya estamos ganándole, como quien dice, nuestra mente, nuestra educación, el vivir en la que la hora está por encima ya de lo que fuimos programados. Entonces reprogramamos nuestra mente. Entonces espero que este video haya podido servir para vivir en el aquí, en el ahora, en el eterno presente corporal y poderlo colocar en práctica. No nos centremos en mucho, perdóneme si me extendí mucho, pero ojo, ni al pasado ni al futuro, el aquí, el ahora, el eterno presente corporal. Muchas gracias y espero en la próxima dar otra cápsula de luz. Pensé no demorarme tanto, pero bueno, fue importante.